Bueno, vamos a comenzar. Lucía, ¿estás por ahí? Bueno, no, no está Lucía. Bueno, no importa. Vamos a comenzar. Bueno, el formato que vamos a hacer ahora para esta charla es, mientras yo voy hablando, por ahí déjenme las preguntas o levanten, déjenme las preguntas por el chat, que las voy a ir resolviendo y después vamos a hacer un pequeño momento habilitamos los micrófonos este, y van participando, vamos a tener una charla un poco más dinámica. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve las. ¿Se ve la presentación, digo? Eso quiero decir. Sí, sí. Sí, se Per- ve. Perfecto. Este, ¿Estás por ahí, Lucía? Ahí está haciendo el mate esta mujer. Bueno, lo que vamos a ver hoy es todo lo que usted siempre quiso saber sobre encuestas y nunca se atrevió a preguntar. Eh, Básicamente el título es de una muy vieja película, pero me encantó la frase, en realidad la vi en otro curso y me gustó tenerla a mano. Este, bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta para ver, a la hora de ver encuestas, bueno, esta es mi presentación, nada, un poco de quién soy yo, pero vamos a lo importante que es ver encuestas. Eh, ¿Qué es una encuesta? Bueno, lo primero que vamos a ver a la hora de las encuestas es que es por ahí la más famosa de las técnicas de recolección de información, junto con los focus group, pero no es la única, también tenemos entrevistas en profundidad, también tenemos la minería de datos, también tenemos el social listening, tenemos muchas metodologías, perdón, muchas técnicas que responden a objetivos diferentes. La encuesta se va a escribir dentro de los instrumentos de recolección de información cuantitativos. Pueden ser cualitativas, pero en mayor medida las que vemos nosotros, las políticas, son cuantitativas, es decir, son codificables en números. Básicamente una encuesta es preguntar a una muestra de personas, a un conjunto de personas. La muestra sería todos los que vinieron hoy a esta charla. Esperen que voy a aceptar más gente. Entonces, ¿qué permite la encuesta? Permite obtener datos cuantitativos o cualitativos. ¿Qué quiere decir cuantitativos? Todos aquellos datos que son, como yo decía, cuantificables en números, y los cualitativos son aquellos datos que nos van a permitir un volumen de información distinto, otro tipo de cosas que no sería en este caso. Y lo tercero, es una herramienta clave para la toma de decisiones basadas en evidencia. Es decir, yo le pregunto a un conjunto de personas ciertas cosas y me van a contestar algo y voy a tener un cierto grado de certidumbre. ¿Qué nos va a permitir las encuestas? Bueno, primero que nada, diagnosticar problemas o necesidades, medir niveles de satisfacción o insatisfacción respecto de un dirigente, de la imagen de un político, de la popularidad de una política pública. Bueno, como dije recién, evalúan políticas públicas y servicios. Pensemos a nivel local, recolección de residuos, el servicio de alumbrado. También nos permiten anticipar tendencias o cambios sociales, es decir, algunas cuestiones que se vayan manifestando en el imaginario social. eh,
relativas ahora hay una encuesta muy famosa de Pulsar sobre jóvenes y hace poco también de Reyes Filadoro y Enter sobre juventudes. Bueno, ese sería un ejemplo de esta función de las encuestas para anticipar tendencias y estudiar cambios sociales. Priorizan acciones de gobierno, muchas veces una determinada función, una determinada cartera está por tomar una decisión y una encuesta le sirve para tener un termómetro de esa acción que va a llevar adelante y también permiten comunicar con datos concretos. Vamos un poquito a la cocina. Esto por ahí, vamos a empezar, también les comento, una parte eh, más dura, más técnica de las encuestas, pero después vamos a ir a la parte más linda, las que todos queremos saber es básicamente por qué las encuestas fallan, que ese debió ser el título de la charla. Pero bueno. Lo primero que vamos a hacer cuando hacemos una encuesta es definir el objetivo, ¿no? El objetivo puede ser estudiar los escenarios electorales de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025. Esto sería, yo voy a armar un conjunto de preguntas que traten de responder de alguna manera directa o indirecta a este objetivo de investigación. Entonces, para esto yo voy a armar una batería de 20 preguntas, 30 preguntas, 40 preguntas que me van a ir dando insumos. Determinar el público objetivo, generalmente personas mayores de 16 o de 18 años en condiciones de votar. En Argentina, no sé si hay alguien de otro país, pero en Argentina el voto es obligatorio a partir de los 18 años y optativo a partir de los 16. Entonces hay una base relativamente sólida de voto en la Argentina. Diseñar el cuestionario, esto lo vamos a ver en otra filmina más adelante. Y elegir el método de recolección. Y esto es lo más interesante, que esto genera preguntas. Básicamente, el método tradicional era el encuestador de calle con un formulario que iba casa por casa, ¿no? Golpeando la puerta, golpeando las manos y interactuando con las personas. Con el tiempo y por temas de costo y por temas de cambios en las dinámicas sociales, eh, aparecieron otros métodos de recolección y acá en este caso el que elegimos es un método mixto, que es el método hoy en día más usado, donde hay un componente de coincidentales presenciales, es decir, encuestador de calle, se para en una esquina de Avenida Roca y Tucumán, en Álvaro Barros, frente al Monumento San Martín en Neuquén. Eh, Denme un segundo que tengo una alarma. Era el aviso que tenía que dar la charla y que no me tenía que olvidar. Este, entonces, este encuestador se va a parar en un lugar y va a buscar una cuota de casos. Y el resto lo vamos a conseguir vía internet, vía pauta publicitaria, vía avisos en distintos lugares. Y determinar la muestra. La muestra, en este caso, sería una muestra de 800 casos, puede ser una muestra de 1000 casos, de 3000, de 200, de 400. Y lo último, que sería procesar y analizar los datos, que eso es para mí en juicio lo más difícil, porque ahí está la mirada del analista, del investigador, que te va a permitir poder ver un dato normal y hacer un dato común, que es un 25%, un 7%, entender qué significa en el conjunto total de la investigación. Yo no puedo ver
si hay preguntas en el chat. Si hay preguntas, me van avisando. No hay láser, no hay ninguna. Gracias, Mauro. ¿Cómo estás? Acá atento. Buenísimo. Bueno, les comento ya que estamos que Mauro va a hablar mañana de prensa y política. La verdad que yo lo he escuchado, las disertaciones de Mauro sobre el manejo de crisis. También he compartido a Mauro en acción resolviendo crisis y la verdad que no se lo pueden perder. Está súper interesante. eh, y, y la verdad, eh, admiro lo que hace. Yo no lo haría Gracias, gracias, gracias. jamás. Es mutuo la admiración. Ahí preguntan, ¿qué significa coincidental por ese 20% que se suman al 80% de consultas por Internet? Claro, coincidente, Repitámoslo. muy buena pregunta. La pregunta coincidental, perdón, el tipo de muestra coincidental es un modo presencial de encuestar, pero yo no voy de manera aleatoria buscando personas, sino que me paro en un punto de la ciudad que sé que va a haber personas, que sé que va a haber gente en una esquina muy transitada, afuera de un supermercado, en un corredor comercial, y me paro ahí y busco personas. Pic, 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 lo voy preguntando. El tipo de modo de encuestar presencial tradicional implica que yo voy por una cuadra, encuesto en el punto uno, después salteo una X cantidad de casas ya determinadas, voy a la siguiente casa, después tengo que completar una serie de manzanas, completar los casos que me queden, los casos obligatorios que me queden sin encuestar. Tiene una mayor complejidad, y un mayor costo, porque como dice esta filmina, lo viejo funciona, la mejor encuesta sigue siendo la presencial, ¿no? Bajar un ejército de encuestadores a la calle, ir con un sistema de búsqueda de casos por manzanas, el muestreo censal, y eso lo que tiene es una alta calidad de estudio, pero insume mucho, un costo alto y a su vez en estos cambios de tendencia que vamos hablando, es cada vez más difícil encontrar a las personas en el horario que andan los encuestadores, que es el horario comercial. Y en el horario comercial las personas están trabajando. Entonces, eh, requiere una mayor logística. Como yo decía acá, en los modos de aplicación, lo viejo se adapta. Perdón, tradicionalmente no. En el pasado, muchas encuestas eran postales, es decir, te llegaba una carta con un formulario, vos lo llenabas, lo cerrabas y lo volvías a enviar a la dirección que te lo habían, desde la dirección que te lo habían enviado. Eso se hacía hace prácticamente 90, 80 años. Ya ahora se dejó de usar, pero se adapta porque ya no tenemos correos postales, sino tenemos correos electrónicos donde te llega una encuesta tipo panel, donde uno se suscribió o mágicamente consiguieron tus datos, y entonces te llega la encuesta para que vos hagas. Y lo nuevo también funciona, que es algo que por ahí Juani me ha preguntado, que es el online, que es el online a través de pauta comercial en redes sociales. Estos serían las tres formas eh, más conocidas. También está la telefónica, pero la telefónica está chocando con una cuestión, que es la no respuesta. Hoy en día, en estos cambios que hay, en los cambios culturales que hay, la gente no contesta llamadas si no son llamadas de conocidos. Entonces, la encuesta telefónica ha mudado a una encuesta vía mensaje de texto, vía WhatsApp, que es todavía algo más complejo porque hay una cuestión sobre datos privados que es un gris muy chiquito y es más un negro que un blanco. Después, las encuestas pueden ser puntuales o periódicas. Y puntuales o periódicas es una cuestión
muy importante a tener en cuenta. Si yo hago una encuesta puntual, me va a dar un dato, pero si yo hago una encuesta periódica, me va a dar la tendencia del dato. Si yo digo hoy en día que el gobierno del municipio X, ¿no? El municipio de Capitán Becerra tiene, para usar la Mauro de Prócer, el municipio de Capitán Becerra tiene, la gestión tiene una aprobación de 50 puntos y el intendente tiene una aprobación de 45. Uno diría, buenísimo, andan re bien las cosas. Pero si yo armo una encuesta periódica, hace 6 meses esos valores eran 20 años, 20 puntos más altos y se vino cayendo la gestión en 6 meses 20 puntos para abajo, lo cual me dice que la línea de tendencia sería a una baja. Esto es lo que a nosotros nos permite las encuestas periódicas, medir ciertas tendencias y como dice el amigo Mario Rodríguez, los contextos son muy difíciles de cambiar y las tendencias previas, creo que es una de cada 10 se revierten, por ende el 90% son irreversibles y los sondeos electorales que empecemos a ver ahora de cara al primer test electoral, que seguramente va a ser Río Negro, Neuquén y alguna otra provincia, nos van a ya dar el contexto o los valores de partida en el cual vamos a tener el escenario del año que viene. Y el alcance puede ser local, regional o nacional. Acá no hay muchas dudas. Bueno, esto Ya es sé, lo... Sí, Mauro. tenemos preguntas. Yo no sé si vos querés pasar parte de la presentación y que después las veamos al final o querés que las vaya tirando mientras ocurren. Tirame alguna preguntita. ¿Cómo se determina la cantidad de casos a encuestar y de qué depende? Pregunta fácil. Eso lo vemos más adelante, que tenemos Bien. un par de Te datos tiro específicos otra. para la ¿Se cantidad de hace casos. segmentación social para que exista una representación más ajustada de la muestra? ¿Las consultas por internet se hacen vía esas segmentaciones? Vía Internet se pueden armar ciertas segmentaciones territoriales y etarias. Sociales es más complejo. Lo que vos podés tener como un dato previo es si en ese municipio hay EPH o hay algún Explicá dato qué es CPH. encuesta permanente de hogares, o hay algún dato, hay algún sondeo socioeconómico que haga el municipio o la localidad, uno puede inferir a la hora de armar la segmentación en el digital eh, un estrato sociocultural a determinar. Bien, Quedó. tengo una más. ¿Es Sí. posible trabajar con una encuesta online probabilística o por default todas las encuestas online son no probabilísticas porque responden solo los que quieren responder a la encuesta? Em, Pregunta Milva. Sí, de manual te diría que la única encuesta probabilística es la presencial por radio censal. De manual te diría que es la única probabilística. Todas las demás, en teoría, son no probabilísticas. ¿Qué nos dice la práctica? Que no es tan así porque en- lo que vamos viendo en las digitales es que la tasa de repitencia de respuesta eh, es muy baja. Por ende, se van sumando a la misma muestra o al mismo universo. Me adelanto un poquito. Universo, por ejemplo, yo quiero encuestar personas, yo quiero analizar las elecciones en en Ciudad de Mendoza. Entonces, yo voy a tomar en cuenta personas en edad de votar que voten en Mendoza. Entonces, mi universo va a ser personas mayores de 16 años en condiciones de votar de la ciudad de Mendoza. Y mi muestra va a estar de acuerdo, la voy a sacar de ahí, ¿no? Es como si fuese una bolsa gigante con pelotitas y yo voy a sacar 400 pelotitas que van a ser cada caso. Lo que nos dice la experiencia, más allá de los libros de teoría,
es que la tasa de repitencia es baja. Por ende, hay un grado de probabilidad en las digitales, porque no contesta siempre la misma gente. Esa sería la respuesta. Es un ni bastante grande el que estoy diciendo. Eh, y veo la última y sigo. El formato, ahora me aparecieron el chat de preguntas, por eso digo. El formato de tipo abierta es cualitativa, sí, es cualitativa y se puede cuantificar, lo cual es bastante difícil. Bueno, ¿y para qué nos sirven las encuestas en gestión pública? Bueno, ya más o menos ya lo hablamos, para medir la satisfacción ciudadana, percepción de seguridad, etcétera. Vamos un poquito más adelante. La muestra, acá que preguntaban la muestra, bueno, una de las cosas que por ahí a los que hacemos encuestas nos dicen, mirá, la encuesta es de 400 casos, pero acá hay 40.000 votantes, por ende 400 casos no es representativo, como mínimo debieron encuestar 5.000 personas. Lo cierto es que yo no me voy a meter en esto, es ley de grandes números, es un principio matemático, yo no lo sé. Pero lo que nos dice las tablas de muestras en base a la ley de los grandes números es que pasado cierta cantidad de casos, ya lo que vamos teniendo son patrones eh, de la sociedad. Porque lo importante de la muestra es que no sean, es que los 400 casos sean lo más heterogéneo posible. Más o menos intentando responder a lo que planteaba Milva recién. ¿Qué quiere decir que sea lo más heterogéneo posible? A ver, yo quiero preguntar a 400 personas y agarro una muestra de 20.000 personas, ¿cuántos hinchas de Boca hay? Y voy y encuesto en la Bombonera. Por ende, me va a dar el 100% que son todos hinchas de Boca. Justo un partido de Boca, no hay hinchada visitante. Lo que yo tengo que lograr es que esos 400 casos, si yo quiero saber cuántas personas de Boca hay en el país, eh, sea lo más aleatoria posible la muestra. Y lo cierto es que la sociedad no se ordena de manera caótica, tiene una estructura propia de los campamentos militares que le dieron fundación hace más de 200 años en la Argentina. Hay patrones que se van repitiendo, van teniendo ciertas similitudes los barrios, ciertas continuidades, y por ende se van ordenando en grupos que piensan parecido, de acuerdo a la dinámica social que van teniendo. Y esto se parece mucho a un guiso. Yo, si quiero saber si un guiso tiene sal, no me como todo el guiso. Agarro, pruebo en un lugar, pruebo en el otro, y más o menos infiero si tiene más o menos la misma sal. Digo, bueno, sí, tiene sal, ya tiene un nivel correcto de sal. Lo mismo que si yo voy al laboratorio y quiero saber cómo está mi salud, no me sacan toda la sangre. Me sacan una muestra, me sacan un poquito de sangre, y eso sería representativo de toda mi sangre. La primera conclusión que vamos a sacar es que, eh, ahí te contesto, ya te contesto, Sole. La primera conclusión que vamos a sacar es que una encuesta no es una carrera de caballos, va a ayudar a entender la sociedad, a planificar políticas públicas y a mejorar la gestión pública. Y ahora vamos a hacer un par de juegos. Eh, y para empezar con esos juegos, vamos a contestarle a Sole, que hace una pregunta que va ahí al hueso. Dice, en provincias como Río Negro, ¿cuántos deberían ser los casos para saber si la muestra es realmente representativa? Y yo, como buen cientista social y cientista político, voy a hacer la respuesta más desagradable de todas. Depende, hay que analizarlo, que decimos siempre los cientistas sociales. No, a ver, eso va a depender del margen de error que uno quiera tener en la muestra. El ideal para una provincia como Río Negro, que tiene más o menos 400.000 electores que participan de manera constante en todas las elecciones,
el ideal sería conseguir una cantidad de 1.200 casos, pero en 800 casos ya vas a tener una muestra lo suficientemente representativa como para analizar la provincia de Río Negro, que tiene le contamos al resto, tiene una estructura bastante federal en términos de polos de poder. Entonces, hay un conjunto grande de población en el Alto Valle, otro en la zona andina, otro en la zona atlántica, por ende, se necesita una muestra bastante federal. Distinto es el caso de Neuquén, que tiene una estructura mucho más unitaria, mucho más concentrada en un núcleo urbano muy fuerte en la zona de la confluencia eh, de Neuquén, Plotier, Cenillosa y Centenario. Bueno, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta a la hora de la magia de hacer la muestra. Pero siguiendo con el tema de la muestra, vamos a hablar del margen de error. Yo les hablaba del guiso. Y nosotros si probamos, tenemos que probar 2 o 3 veces el guiso y nos vamos a dar cuenta que capaz que en algún lugar no tenía sal. El margen de error es eso, es el lugar donde la encuesta no tiene sal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un gap, hay una variación que va a tener la encuesta, que los datos van a variar en un cierto porcentaje, más menos, que es donde se va a encontrar el dato. Lo mismo. Vamos a algo mucho más serio que es el análisis de sangre. El análisis de sangre tiene un rango, que es donde a nosotros nos encuentran los valores que son aceptables, que si a nosotros nos repiten el estudio, el valor va a variar. Y acá yo les proponía jugar un poco. No se preocupen si no lo entienden de entrada. Yo voy a explicar algunas cuestiones generales de esto. El margen de error es lo que yo les decía, es ¿cómo se decía? Esas bandas, vamos a hablar en términos económicos, esas bandas donde puede fluctuar el dato. En el escenario uno podríamos decir, siguiendo con lo que planteaba Sole, un escenario de 1.200 casos, un escenario provincial, donde tenemos 3% de margen de error. En 1.200 casos, el margen de error más o menos sería un 3% más menos 3. ¿Qué quiere decir? Que el margen real son 6 puntos. En el escenario 2 tenemos más o menos unos 400 casos, 400 y pico, con un margen de error de 5. Por ende, la variación total son 10. Y en el último tenemos una encuesta hecha en un municipio pequeño, como puede ser Cervantes, Cabildo, Henderson, por nombrar en distintos lugares, localidades pequeñas, de 200 casos y la variación es de más menos 7. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar el cuadro, perdón, el gráfico de la derecha para ver cómo varía el margen de error. La primera conclusión que podemos sacar es que en el escenario uno, por más que el partido B tenga 3 puntos de diferencia respecto a uno y 5 puntos de diferencia respecto del tercero, todavía hay una posibilidad de que el tercero salga de primero y el primero salga tercero. ¿Por qué? Porque están los tres dentro del margen de error. Eso es lo que los periodistas llaman un empate técnico. Un empate técnico es donde hay uno que va punteando, pero es difícil inferir quién puede realmente ganar. En el escenario 2 es más sencillo ver, porque la diferencia que hay está por fuera de ese rango de los 10 puntos. El partido B ganaría las elecciones, o habría una tendencia a que gane las elecciones por fuera del margen de error. Y el escenario 3 es el escenario por ahí más interesante. ¿Por qué? Porque uno dice, llegamos al lunes y ganó el partido B, cuando la encuesta que había dado Par Consultores de Lace Panicere dice que el partido A tenía 45 y el segundo 32, crucificado en los medios, todo. Pero lo bueno es que si vemos el margen de error, lo que vamos a ver es que hay una pequeña posibilidad que el partido B gane por un punto, creo que era 39 a 38. Hay una pequeña probabilidad que gane.
Y lo interesante es la idea de superposición cuántica, que es un término que lo dice Javi Santolaya, que es físico, que es la posibilidad de que, en el caso del partido D, que pueda no tener votos. Es decir, que el partido D pueda sacar 2, 5 o nada. En términos reales es difícil que pase eso, principalmente en una encuesta provincial, pero en encuestas locales, de localidades pequeñas, tenemos casos súper aislados donde un candidato recibió 0 votos. Se olvidó hasta él de ir a votar. Pero nada, son cuestiones anecdóticas que me gustaría, tenía ganas de dejarlas como un detallecito más bien metodológico. Y ahora vamos, esto es lo más difícil, lo prometo, y ya después vamos con cosas más sencillitas y más jugosas. A la hora de hacer un estudio, por más que nosotros tengamos un estudio longitudinal, midamos cada 15 días la provincia de Río Negro, la provincia de Buenos Aires, La Plata, etcétera, lo cierto es que hay que medir algo que empieza a crecer en los estudios, en los cambios de tendencia, que son los indecisos. Entonces, yo me llega un escenario de la encuesta X, esto está basado en un estudio real que hicimos el año pasado, y estos datos son reales, oculto los nombres de los partidos, la cantidad el nombre del partido, el lugar, etcétera, pero podemos inferir que era una encuesta provincial porque tiene 3% de casos, por ende eran 1.200. Y lo que a mí me llega es el escenario uno, donde el partido B tenía 25 puntos de intención de voto, lo cual buenísimo, por fuera del margen de error, pero el problema es que teníamos la misma cantidad de indecisos, 25% no sabía a quién votar. Lo primero que podemos aplicar desde el punto de vista más científico es la proyección lineal. ¿Qué quiere decir la proyección lineal? Quiere decir que yo asigno esos 25 puntos de manera proporcional a, eh, a las decisiones que tomaron las personas que se definieron por alguno de los candidatos. ¿Qué infiero? Que esos 25% de indecisos van a votar de manera proporcional como votó el resto de los 75. Es una decisión metodológica. Entonces, esto lo que va a hacer es aumentar las brechas. No cambia la tendencia, sino que aumenta las brechas. En todo caso, me serviría para ver por fuera del margen de error, pero mucho la proyección lineal no me dice. Aplicamos voto anterior. ¿Qué quiere decir voto anterior? Yo saco un coeficiente y asigno de manera proporcional a cómo votaron en la elección anterior, eh, y esos 25% indecisos los voy asignando con ese coeficiente. Acá me da otro escenario, que es que hay un empate entre el partido A y el partido B. ¿Por qué? Porque el coeficiente me dice que por más que hoy en día la tendencia sea al partido B, en las elecciones anteriores siempre ganó el partido A. Entonces el coeficiente me indica que debo aplicarle una proporción mayor de votos al partido A que al partido B. Los rionegrinos que estamos discutiendo con participación estamos muy expertos en esto. Y lo último es voto útil. Esto es lo más complejo, lo más subjetivo, porque yo lo que hago acá es aplicar un coeficiente de acuerdo a lo que yo creo en base a otras preguntas de la encuesta, que se van a decidir este 25% de indecisos. Es decir, que estas personas van a elegir al partido B porque es un partido confiable, el candidato es honesto, cruza una viejita por la calle, lleva a los chicos al colegio, y en una porción menor de votos, el candidato del partido A le gusta la seguridad, pero no tanto la economía, entonces la posibilidad de transferencia de votos es menor. ¿Es subjetivo voto útil? Sí, sirve también. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herramienta robusta de transferencia de votos, me va a permitir armar escenarios. Y estos son los escenarios los cuales nosotros estudiamos el año pasado para las elecciones a senador, una provincia
en particular. Si bien esto era muy complejo, vamos a datos más sencillos para ver encuestas. Lo primero, mirar la ficha técnica. A nosotros que estamos eh, sobreinformados de encuestas, siempre recibimos encuestas, miramos datos, gráficos. Lo primero, si recibimos una encuesta, hay que mirar la ficha técnica. ¿No hay ficha técnica? La descartamos. Por más que a mi candidato le vaya bien en esa encuesta, por más que a mi cliente le vaya bien, por más que lo que yo quiero que pase va a pasar, la descartamos. ¿Tiene ficha técnica? Bueno, miramos la relación de casos y margen de error. ¿Por qué? Porque ya más o menos vimos que a mayor cantidad de casos es más confiable, baja el margen de error, por ende el gap donde se mueven los datos es más chico. Lo tercero que vamos a ver, si son elecciones electorales, que son las que más nos interesan, es el voto anterior en las últimas tres elecciones a la categoría en la que nos llegó la encuesta. Si es una elección intendente, vamos a mirar de acá a 12 años para atrás. Y por otro lado, si lo que vamos a analizar son las últimas tres elecciones de diferente nivel. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos a la Libertad Avanza, que tal vez esté puntuando para ser intendencia en un X municipio, pero no participó como fuerza actual, participó con un sello de distinta integración, pero como la fuerza que es actualmente no ha participado en elecciones a intendente. Entonces no tenemos las tres elecciones para atrás a la misma categoría. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos o tres elecciones para atrás de diferente nivel. En el caso de Río Negro tenemos dos elecciones y en el caso de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires tenemos ya las tres elecciones. Desde el 2021, la fuerza que conduce Javier Milei ha participado en distintos niveles, por lo cual podemos inferir cuál ha sido el comportamiento del voto libertario en anteriores elecciones para entender si en esta encuesta es parecida esa tendencia. Cuarto, pedirle las explicaciones a quien la hizo. La encuesta tiene que estar firmada, tiene que haber una consultora, un mail, un dato, algo. Llamar a Mauro Becerra Consultores y Mauro, contame esta encuesta, ¿cómo la hicieron? A, a Juani Oliva, Juani, esta encuesta, ¿cómo la hiciste? A ver, contame, pa, listo. ¿Puede ser una operación la encuesta que recibimos? Sí, está dentro del margen de error. Y lo cierto es que la encuesta que define los momentos electorales, que una candidatura se baje o una candidatura se concrete o una política pública se materialice, esas encuestas nunca salen de la sala de la toma de decisiones. Hay encuestas que no las miran más de tres personas. Y voy a ser más provocador. Hay encuestas que no las miran más de dos personas. O sea, no la ve ni la mesa chica, la famosa mesa chica tampoco ve esas encuestas. Eso tengan en cuenta. Las encuestas que definen todo no ven la luz del día. Y eso es lo más interesante para tener en cuenta que las que ven son de difusión, son confiables, muchas sí, este, pero no tienen un dato que defina la política pública. Yo no me lo imagino a Julio César pasándole el parte de guerra de cómo iban a atacar a los germanos, diciendo para que el público romano diga, mira, qué inteligente que es Julio César, cómo va a pelear contra los romanos. Porque en realidad la encuesta es un dato estratégico, un dato que va a definir si nosotros rompemos o vamos a interna, si lanzamos el candidato antes o después, si hacemos tal o cual cosa. La encuesta les spoileo una de las conclusiones. La encuesta no influye en la gente. Doña Rosa, que te define una elección, Doña Rosa y compañía, no miran encuestas. El que yo publique encuestas diciendo que yo voy primero en las preferencias frente al tanque que es el intendente municipal que tiene 70% de imagen positiva, que todos lo vemos que hay obra pública, se mueve. Por más que yo meta eso, no voy a cambiar la opinión de las personas y las acciones de las personas que son más importantes. ¿Puedo montar una pincelada, Lance? Sí, Para mí, en general, cuanto más difundida esté una encuesta, menos fiable es.
porque a la hora de formar un dato, de construir un dato con un estudio, con una extensión de lo que acaba de comentar Lasse, y con el costo que lleva asociado, que suele ser alto, nadie hace eso para regalarlo y nadie hace eso para avivar giles, para avivar adversarios. ¿Tá? Entonces siempre se busca atrás de eso una intención que hay veces a mí hasta me resulta media naif porque es, digamos, si uno tiene que ver un antecedente teórico, tenemos que ir al carro ganador de Noel Neumann, digo, ahí 1970, digo, imagínense si no ha cambiado esa cuestión. ¿No? Esta idea de que no, si la gente ve que gana Juan, vota Juan. Bueno, eso, hay sectores que creen en eso y por eso difunden números fantasiosos que después no tienen ningún tipo de gollete. ¿Tá? Sí pueden aparecer y pueden tener algún resultado a la hora de la previa de una discusión de cierre de lista, en donde algún dirigente se quiere hacer valer un poco, pero para la rosca interna. Pero más allá de eso, cuando aparecen encuestas que están muy movidas y que le llegan, estás en la cola del súper y a la señora que está eligiendo las naranjas le llegó una encuesta por WhatsApp, raro. Exacto, Mauro. Mismas situaciones cuando miden intención de voto 20 meses antes de una elección. Es como, no sé, irreal. O sea, la gente no está pensando en eso. Nadie va a responder en sintonía ni en una decisión relativamente elaborada. Misma situación. No tiene ningún sentido medir intención de voto, por ejemplo, ahora. Yo lo discuto eso, si me da la Ah, intención. bueno, puede ser, por lo menos en mi opinión. Sí, como diría el gran Mario Rodríguez, eso sirve para ir viendo las tendencias. Eso. Obviamente, no para una elección que falta un año y medio, sino en caso nuestro que tenemos acá con Juani, que en diciembre ya se definen candidaturas. Este, No, sí, teniendo en cuenta el escenario de potencial adelantamiento, ya es otra historia, pero pensando en algo de acá para octubre del año que viene. no, no, para octubre no, 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 ahí sí. Acá Yani nos pregunta, ¿puede ser que un intendente le dé bien la imagen en una encuesta y en la realidad o en la diaria de los medios y demás se nota su no aceptación? Bueno, discutamos lo que no nos vamos a poner filosófico de qué es la realidad, pero a ver, entiendo la pregunta, Yani. Puede ser que los medios le peguen todo el día, le peguen, le peguen, le peguen, le peguen, le peguen, le peguen, y la ciudadanía lo valore de manera positiva. Eh, Voy a dar un caso eh, conocido por todos. En mayo, de mayo a junio del 2023 era la palabra Milei no llega. Milei no llega, Milei no llega, Milei no llega. Los medios eran Milei no llega. Y dio el zarpazo y ganó en primarias. Eh, una encuesta bien hecha, confiable, metodológicamente correcta, si te plantea que el intendente tiene buena imagen, tiene posibilidad de reelección o de que su sucesor, en caso que no tenga reelección, caso Mendoza, caso Santa Fe por ahora, que su sucesor puede ser reelecto y que los medios eh, digan que es un desastre, lo cierto es que va a prevalecer este conjunto de opiniones, porque también una cosa, Mauro lo va a explicar mañana seguramente, una cosa eran los medios ultramasivos de los 90 que nos criamos nosotros con Telefe, los de acá, los de la zona era Telefe Canal 7, Canal 13, Canal 10 y miramos dos noticieros. Ahora uno tiene un noticiero apto para tu sistema de creencias. Por ende, el noticiero que yo miro me va a validar todo lo que yo pienso. Y si yo creo que el intendente es un desastre, voy a mirar el noticiero ese que me va a decir que es un desastre. Y si me ponen un noticiero que me dice que el intendente es una maravilla, a priori no le voy a creer. Eh, Otra pregunta. Se hacen dos encuestas, una para análisis interno de quién la contrata y otra para hacer pública, ¿o es un mito? Bueno, ya Mauro lo dijo, hay un poco y un poco. Puede que se haga una interna, que esa es la que nadie ve. Este, y otra es la de difusión,
esos imaginarios o esos mitos de que las encuestas definen algo o modifican la opinión pública. Al contrario, la opinión pública modifica las encuestas, no es al revés. Bueno, por esto, ¿qué no hacen las encuestas? Porque las encuestas están bajo la lupa, llega el lunes y nos ponen en la picota quién acertó y quién erró. En realidad, quién erró, porque no te dan un premio por acertar. Bueno, primero que las encuestas no predicen el futuro, sino las encuestas miran el pasado. Por eso una encuesta periódica, mensual, cada 2 meses, trimestral, nos va a decir por dónde viene el ejército germano a atacar a Julio César. Bueno, venían por acá, vienen por acá, infiero que van a atacar por este lado. Las encuestas miran el pasado, no miran el futuro. Yo, con mi expertise, puedo inferir a partir de una concatenación de datos para dónde puede ir el ejército, es decir, para dónde puede ir el electorado y volcarse por una u otra opción. No anticipan resultados electorales. ¿Por qué? Porque vamos a la tercera, ya la dije, porque principalmente estudian opiniones, no estudian acciones. Yo le pregunto a Mauro, Mauro, ¿qué pensás hacer la semana que viene? Porque viajo a Buenos Aires. Y Mauro me dice, mirá, voy a estar con la familia, venite que te espero y hacemos un asadito. Llego el sábado a La Plata y le digo, che, Mauro, estoy, no, no sabés que tuve un quilombo con un cliente por tal cosa y viajé a Rosario. ¿Qué pasó? ¿Mauro me falló? No, porque la opinión de Mauro se mantenía, lo que hubo en el medio un cambio entre la opinión y la acción. Y esto es importante porque, como decía Mauro, nosotros a veces vemos en los medios encuestas que tienen 2 meses de antigüedad, un mes y medio, un mes con suerte antes del proceso electoral. Entonces, cuando nosotros vemos encuestas que tienen 2 meses de antigüedad, la diferencia entre la opinión y la acción es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque a medida que va a comenzar, se va acercando el proceso electoral, hay un proceso de mayor invasión de pauta publicitaria, de votame, votame, votame. Entonces va a haber un cambio. Acá hay otra pregunta de Sole. ¿Qué ocurre con los casos de una muestra que mienten al responder por vergüenza o por razón? ¿Cómo se procesan? ¿Entran dentro del margen de error? Todo lo que es, hay una posibilidad de error, por eso está el famoso margen de error, de que haya, que te mientan, de que haya errores a la hora de entenderte, por eso la redacción de las preguntas tiene que ser lo más básica posible, evitar palabras de alta complejidad. Y acá hay un consultor, creo que es de La Plata, Aníbal Urios de La Plata, Mauro. Aníbal Urios es un Sí. consultor, de ese consultor es que él ha logrado operacionalizar una variable muy compleja en preguntas simples. Él utiliza, por ejemplo, el principio solidaridad. En vez de decir, ¿cuál de estas tres personas le parece a usted que es más solidario? Tablase Panicere, Mauro Becerra y Juan y Oliva. Y él dice, si te caes en la calle, ¿cuál de estas tres personas te levanta? ¿O quién te devuelve la billetera y con plata? Entonces, yo trabajo, en vez de trabajar el valor como abstracto, lo trabajo con un ejemplo concreto. Por eso es importante a la hora de lograr una mayor fiabilidad del estudio que los enunciados sean lo más sencillo posibles. Sí, hay un componente de mentira, hay un componente de vergüenza. em, Hay un componente de error, y esto no lo digo yo, lo dice un amigo, un colega, Roque Cantoya, que la encuesta presencial en localidades muy chiquitas, como puede ser un municipio de 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, tiene una tendencia a ocultar parte del voto por la cercanía entre la persona y el intendente, o el que cree que contrató la encuesta. Y en el digital eso se atenúa un poco. Por eso esta idea de métodos mixtos. En el digital yo puedo responder con mayor confianza de que no va a haber una persecución, de que yo estoy votando en contra del intendente. Que eso pasa principalmente en localidades más chiquitas. ¿Y qué se hace en las encuestas? Bueno, estudian opiniones, contrastan hipótesis. Las famosas hipótesis son
lo que nos juntamos. Voy a ir a Viedma en 2 semanas, me junto con Luis, con Juani, y empezamos a teorizar sobre el futuro del gobierno y nos llenamos la cabeza hablando de verdades reveladas. Esas verdades reveladas son hipótesis. Entonces yo lo que tengo que hacer con una encuesta es agarrar esas verdades reveladas que empiezan a surgir en los distintos grupos de trabajo y contrastarlas con la opinión pública, a ver qué piensan de esto que yo creo que es lo que va a pasar. Después, analizar imaginarios, que son derivados de las hipótesis, investigar escenarios, esto ya lo vimos, y describir contextos. Y esto para ir finalizando, y ya abrimos para tener alguna charlita mínima. El desafío de los encuestadores es entender el cambio en el electorado, las nuevas demografías. Nosotros ahora hemos armado los padrones y los hemos hecho un gráfico y lo que vamos viendo con los nuevos padrones respecto de los padrones de hace 20 años, ni siquiera estamos hablando padrones electorales de hace 70 años, que están perdiendo la forma de pirámide, de montañita, para tener forma de vasija. ¿Qué quiere decir? Que los anillos de abajo empiezan a ser más chicos que los de arriba. Ya empezamos a ver el cambio demográfico de menos hijos, entonces eso va haciendo, ya en personas en edad de votar estamos hablando, entonces esto va complejizando nuestra tarea, también problemas de satisfacción de la democracia, y ahora empieza a haber una pequeña correlación en los procesos electorales de menor participación, que las personas que te contestan las encuestas son las que participan en los procesos electorales. Antes que te decían, todo muy bien con tu encuesta, pero acá participa más gente. Lo que empezamos a ver ahora es que ya se correlaciona más directa de manera más directa en las elecciones de baja participación, que quienes tienen intención de participar, de tener participación ciudadana en encuestas, dar su opinión en los medios, escribir comentarios en diarios, etcétera, son aquellos que participan en los procesos electorales. Y ya cada vez menos aparece ese voto sorpresa de gente que no contesta encuestas, que no las encontrás en ningún lado y después participa. Eso en niveles subnacionales aparece cada vez más. Y para finalizar, les dejo una frase que no es mía, es de Manolo Mora y Araujo, quizá el más grande analista de estudios de opinión pública, y consultoría y academia, que las encuestas son diagnóstico para académicos, intervención para los consultores y pronóstico para la gilada. Bueno, terminado acá, abrimos, 30 personas, un montón, abrimos el chat para preguntas, quien quiera participar. Lace, ¿sabés qué idea me parece que está buena para refrescar? Es esta de cómo medimos cómo el traslado de voto potencial de algunos sectores hacia otros sectores o hacia otros candidatos, tomando elecciones anteriores, llevándolo para posibles escenarios futuros. Em, no sé. Bien, pues viste que hay, y suele haber, digo, Roque mostró en el último encuentro de la SACOP cómo se había desplazado el voto santafesino, Sí, los caudales de votos de un espacio a otro, cómo. sí, nosotros estamos intentando diseñar eso, porque no hay un voto lineal, es decir, no hay un voto peronista cautivo como antes. Nosotros estamos intentando ahora, quizá en los próximo mes o en el otro mes, vamos a mostrar algo en Río Negro, pero para armar todo esos sistemas de transferencia de votos, nosotros como mínimo necesitamos unas 30 variables, unas 30 variables que a nosotros nos permitan inferir cómo, por qué yo, votante del Frente de Izquierda, cuál es mi grado de probabilidad de votar a la Libertad Avanza. Para darte un ejemplo extremo. Entonces, con esos coeficientes nosotros vamos a intentar inferir en Río Negro cómo es las posibilidades de transferencia de voto. Yo creo, le hace que igual con las elecciones de ahora que se vienen acá en Río Negro, ahí va a tener
un buen resultado sobre ese estudio. Veremos, Mm. veremos, todavía no sé. Muy buena charla. ¿Alguna sugerencia para tener en cuenta el diseño muestral en provincias con sistema electoral de ley de lemas? No, tremendo. Supongo que debe ser Misiones. Milva, ¿sos de Misiones? Sí. Bueno, eso es súper complejo en ley de lemas porque en realidad necesitas una batería como mínimo de 10 preguntas para estudiar las preferencias por partido, por persona, analizar las segundas preferencias, las terceras preferencias. Entonces necesitas batería de candidatos por el partido A, una batería de candidatos por el partido B, después por partidos, después en un siguiente estudio, no necesitas uno, necesitas como mínimo tres estudios para ver las preferencias de personas en base al primer diagnóstico que te da la primera estudio, la primera encuesta, tiene esos grados de complejidad. Después preguntan material para seguir el tema, para seguir leyendo sobre este tema, el oficio del consultor de Manolo Morea Araujo, capítulo 1 y 2. Ahí es la Biblia de las encuestas aplicadas y hay un estudio muy bueno que se llama Memorias de sociólogo. Maura, ayúdame. ¿Cómo es el autor? Falleció hace poco, lo escribe el hijo el libro. Aurelio. Estás muteado, Maura. De Aurelio, Memoria de sociólogo, me parece fenomenal para estudiar. Julio Aurelio, el Sí, Federico escribe. Federico lo escribe. Acá lo pongo. Este, a mí es que me gusta más y es fácil de leer. El oficio del sociólogo. Tuki. No sé por qué no. Ah, no, no. No, acá el oficio del sociólogo es de Bourdieu y Jean-Claude Passeron. No, 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 pero hay un libro que se llama El oficio del sociólogo o El oficio del consultor de Julio. Estoy errando el nombre. Memorias de un sociólogo. Memorias de un sociólogo. Ahí está. Me parece un librazo espectacular. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, nos comprometimos. Ah, Luis, sí. Estabas levantando la mano ahí, te veo. En principio, buenas tardes y gracias por el convite, Rodolfo, por tenerme en cuenta y poder participar de este espacio. Te escuchaba en tu exposición y me quedé enganchado con esta cuestión de lo que tiene que ver con cómo se ha ido corriendo el modelo de esa cosa de la presencialidad de ir a golpear la puerta al encuestador. Corregime si por ahí me perdí de algo en el hilo de tu exposición, pero digo que también es una gran inversión de tiempo, se me ocurre que también es una gran inversión de dinero.